Estamos terminando el último domingo de, del año en la presencia del Señor. Y para muchos eso puede ser normal, pero para nosotros es un privilegio y es una gran bendición poder hacerlo, porque no es sencillo. Nosotros en este momento hubiésemos podido estar haciendo cualquier cosa, es la verdad, pero hemos decidido estar en la presencia del Señor y yo quiero agradecerles por eso. Yo poco soy de agradecer a las personas porque se congreguen, porque al final entiendo que si nos congregamos, somos nosotros los que nos beneficiamos, pero no está mal agradecer porque este año ha dado para muchas cosas, e incluso para que el domingo ya no sea el día del Señor, sino de otras cosas. Entonces, gracias por la presencia de ustedes. El texto que el Señor nos regala para el día de hoy es Lucas capítulo 2. Y yo sé que muchos de los que están escuchando y conocen el texto de Lucas 1 y 2 y de Mateo 1 y 2 dirán, ¿será que el pastor se está equivocando? No, yo no me estoy equivocando. Porque ustedes saben que este es un texto que habla como de la Navidad o de la natividad o la palabra en su origen nacimiento, ¿ok? Entonces, yo les voy a comentar un poco cómo surge esta predicación. Y yo creo que es bueno hacerlo porque, porque creo, hermanos, que la pandemia ha dado para varias cosas, incluso para poder, no sé si lo quieran tomar así, para perder el norte. Hemos estado más basados en varias circunstancias y situaciones de la vida y no nos hemos basado, por ejemplo, en este tiempo, en que lo que estamos celebrando es que nos ha nacido un Salvador. O sea, a nosotros no se nos puede olvidar. Y mira, yo no voy a entrarle al debate porque si hay cosas que son por lógica. Por ejemplo, si nosotros pensamos en que a los sabios de Oriente, los que usted conoce como los Reyes Magos, en Oriente, esta época es en marzo o en septiembre. O sea que no fue en diciembre. Por si usted dice, no, pero es que estamos celebrando una cosa y eso como que no fue en diciembre. O sea, no estamos interesados en saber cuál fue el mes. Estamos interesados en que nos ha nacido un Salvador. Yo no estoy interesado en cómo decoras tu casa. No, estamos interesados en que nos ha nacido un Salvador. Una opinión personal, yo soy más amigo del pesebre que de otra cosa. Ese pesebre que armábamos cuando éramos chiquiticos, que siempre teníamos como unas 2 o 3 ovejas rebeldes que no se paraban derechitas en ese pesebre, sino que quedaban todas lunancas ahí. Pero yo soy más amigo del pesebre y yo no estoy incómodo con nada, porque esto no es un mensaje de qué cosas son bíblicas y qué cosas no son bíblicas. Es un mensaje para reordenar nuestra cabeza y entender que nos ha nacido un Salvador y que esto no se puede perder. Y mira, yo te confieso de todo corazón, yo tenía hoy la predicación de cierre de fin de año, pero en esta semana Dios tocó tanto mi corazón al ver todo lo que pasó o todo lo que se acontece pues el 24 y qué es lo que la gente verdaderamente celebra, que yo creo que fue Dios moviendo mi corazón y diciendo, hombre, necesitas hablar de este tema del nacimiento del Salvador. Eh, Yo no tengo nada que ver y no tengo ninguna opinión al respecto de cómo usted decore su casa. Hágalo con libertad, con tal de que usted recuerde que nos ha nacido un Salvador. Y mi corazón se arrugó en estos días porque un día después de Navidad, o sea, hace 2 días, resulta que yo vi, eh, estaba un niño al lado mío eh, y ese niño le decía a otro compañerito, mira esta patineta. Y segundo dijo, me la trajo Santa. Uy, hermanos, perdón. Ustedes podrán pensar que estoy siendo exagerado con el tema, pero no estoy siendo exagerado. Estoy siendo coherente con la fe que nosotros tenemos.
Si nosotros queremos atar los regalos de los niños con el nacimiento de Cristo, hagámoslo. Papi, mami, ¿por qué me dan regalos en esta época? Porque el mejor regalo que tenemos es que nos ha nacido un Salvador. Y denle regalos el 24 y el 31 a los niños. Yo no tengo problema con eso. El problema es que nosotros estamos en una generación donde se está reconociendo más a Papá Noel que a Jesús niño. Y ahí sí hay un problema. Claro que hay un problema. Hombre, nosotros estamos hoy en día, y perdón si estoy dañando como la creencia o la doctrina de alguien, pero perdón, hermanos. O sea, esta cosa que empezó pues en el siglo IV después de Cristo y que en el 1900, a inicio de los 1900, Coca-Cola inteligentemente vistió un gordito ahí para vender más Coca-Cola, ese man está teniendo más protagonismo que el mismo Jesús. Y eso no lo podemos permitir con nuestros hijos. ¿Sabes por qué te estoy dando la introducción de esta manera y estoy tan largo en el tema? Porque si al niño no le enseñas pequeñito que se nos ha nacido un Salvador y que ese es el regalo, y le dejas el título del regalo al gordito bonachón con barba, tenés un problema para después meterle a esos muchachos en la adolescencia a Jesús. Porque ellos van a entender que el máximo regalo se los trae es Santa. Y los niños van a estar esperando que llegue diciembre por el gordo barbado, no por Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, cuando yo escucho a un niño decir, mira, esta patineta era un monopatín, alguna vaina así, y yo estoy al lado escuchando al niño, y yo pues todo gloria al Señor, aleluya, dije, no, y ahora dice, no, y Jesús, no, esto me lo trajo Santa. ¡Ah! Hermano, y mi corazón se entristeció, y yo te digo, si mi corazón se puso triste, imagínate el corazón de Dios al escuchar eso. Entonces yo creo que nosotros tenemos una ardua tarea y es poder trabajar textos bíblicos como el de Lucas 2 de una forma adecuada. Y el título que Dios nos regala para este último domingo de fin de año es Dios sí te ha cuidado. Dios sí te ha cuidado. Lucas 2, versículo 1. Dios sí te ha cuidado. Pastor, perdí mi empleo. Dios sí te ha cuidado. Pastor, algunos familiares enfermaron y murieron. Dios sí te ha cuidado. Pastor, los ahorros se fueron, las finanzas se fueron. Dios sí te ha cuidado. Pastor, nosotros perdimos el local en el mes de julio y estamos haciendo todo por internet y no tenemos un lugar físico donde congregarnos. Lo estamos haciendo por internet. Eso demuestra que Dios sí nos ha cuidado. Porque es que yo veo también un ambiente como de andar es como peleando con Dios, ¿cierto? O sea, al que se le han disminuido las finanzas, el que esté de pronto sin empleo, al que lo hayan despedido de su lugar de trabajo y de laburo, está ahora diciendo que es que Dios se olvidó de él y estamos como, o sea, como peleando con Dios. Y la verdad, amados, es que Dios sí ha estado. Que de pronto no hemos tenido todas las comodidades, no las hemos tenido, pero Dios sí ha estado. Lucas capítulo 2 en el versículo 1, bajo el texto o el título, perdón, Dios sí te ha cuidado, muestra el siguiente panorama. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado o censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios sí te ha cuidado. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que Dios en este año
sí nos ha cuidado por varias circunstancias. Y el texto que estamos predicando hoy es un texto muy preciso a nosotros. ¿Por qué? Porque es un texto que está muy parecido a este año, que ha sido una locura, pero total. Pero en la locura Dios siempre ha estado, porque Él sí te ha cuidado. Nosotros debemos entender varias cosas, dentro de las cuales se encuentra que el cuidado de Dios no depende de una pandemia. El cuidado de Dios depende del cuidado de Dios, no de las circunstancias, si hay pandemia, si no hay pandemia, porque Dios sí ha estado. Esta historia en particular muestra un poco de desajuste, un poco de desorden en la perspectiva que quizá José y María tenían del nacimiento de su hijo, pero Dios siempre estuvo. Lo primero que muestra el texto bíblico son manifestaciones de Dios. Manifestaciones de Dios. Y lo que yo te intento decir desde lo más profundo de mi corazón es que quita tus ojos de las cosas malas que te han pasado este año y empezar a notar y a ver las cosas buenas, y te vas a dar cuenta que Dios sí te ha cuidado porque has tenido manifestaciones de Dios. Porque si en tu empresa ha habido recorte de personal y vos todavía seguís trabajando, Dios te ha cuidado. Y también que si en tu empresa ha habido recorte de personal y vos has salido en ese recorte de personal, pero hasta el día de hoy has podido comer, eso demuestra que Dios también te ha cuidado. Dios no depende de una empresa o de una alcaldía para poderte sostener. Dios depende de que Él es Dios. Y aún así pierdas tu empleo durante este año, Dios ha estado. Manifestaciones de Dios. Lucas 2, 8 y 9 dice lo siguiente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, escucha este texto maravilloso. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios sí te ha cuidado. Y yo voy a explicarte cómo Dios te ha cuidado. Este año, como a José y María, les enseñó que van a pasar cosas injustas. Aún no se te hace injusto que se dé un dinero, por ejemplo, para las víctimas en este año de pandemia, y que algunos habidos de las cosas públicas se roben la alimentación de los niños, se roben la construcción de las vías, se roben, y a vos y a mí eso se nos hace totalmente injusto. Claro que es una cosa injusta, pero con todo y eso, Dios ha estado. El día que la iglesia entienda que hay cosas justas, pero que terminan siendo equivocadas, ese día la iglesia va a cambiar. Y te lo explico con la vida de José. La palabra del Señor dice en Mateo, no lo busques para que el tiempo nos rinda, pero usted sabe que Mateo capítulo 1, exactamente entre el versículo 18 y 20, dice que José, porque era un hombre justo, pensaba dejar a María. Yo creo que su Biblia dice lo mismo que la mía. José, como era justo y no quería difamarla al escarnio público, pensó en dejar a María calladamente, en secreto, para no hacerle un perjuicio, porque José era justo. Entonces, ¿José era justo? Sí. ¿Dejar a María era una equivocación? Sí. Hay cosas que son justas, que son equivocadas cuando nosotros las hacemos. Y este año de pandemia ha enseñado eso. Te pongo otro ejemplo. ¿A quién le gusta colocar la otra mejilla? A nadie. Eso aquí no vengan a decirme, ay, pastor, yo soy la paciencia de Jehová. No, eso es mentira, hermano. Aquí a nadie le gusta colocar la otra mejilla. Entonces, cuando usted le pegan en una mejilla, a usted se le hace injusto colocar la otra mejilla. Pero el propósito del Señor es que los hijos de Él pongan la otra mejilla. Sí, hay cosas que son justas, pero van por caminos equivocados. O sea, José
uno de los pocos hombres que la Biblia dice que era justo, estaba haciendo algo equivocado al intentar dejar a María. ¿Qué te intenta mostrar la palabra del Señor con eso? Que los hijos de Dios no nos gobernamos por la justicia de esta tierra. Los hijos de Dios nos gobernamos por el propósito y la voluntad de Dios. Nosotros no nos gobernamos por nada diferente, sino por lo que Dios diga que se tiene que hacer. Por eso, amados, la manifestación de Dios fue lo mejor que le pudo pasar a José. ¿Sabes por qué? Porque José tuvo un camino muy duro con María, pero el ángel nunca les abandonó. Sale de Belén, ve a Egipto, regresa otra vez a Galilea. Nunca José, María y el niño estuvieron por fuera de la presencia del Señor, porque la manifestación de Dios es necesaria en la vida del creyente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una forma muy rara de ver a Dios y no hemos notado, por ejemplo, que nuestra oración siempre es pidiéndole a Dios que nos quite el problema. Y Dios es experto en no quitarte el problema, sino en fortalecerte en medio del problema. A ver si me puedo hacer entender. ¿Te acordás que Lucas capítulo 22 muestra un escenario? Y es que el Señor Jesús, envuelto entre sudor, lágrimas y sangre, le está pidiendo al papá, a nuestro Jehová de los ejércitos, que le quite el paso de la cruz. Lucas 22 dice que 3 veces fue y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas dice eso. Y nuestro Dios no le quitó la cruz al Señor Jesús, pero Lucas 22 dice que le mandó un ángel para poderle fortalecer. ¿Dios le quitó el problema al Señor Jesús? No. ¿Le mandó un ángel para poderle fortalecer? Sí, porque Dios no es experto en quitarte el problema. Dios es experto en acompañarte en medio del problema. Un día el apóstol Pablo le dijo, Dios, haceme un favor. Tengo un aguijón que me molesta, que me sube y me baja. No, mentira, mentira. Pablo le dijo a Dios, tengo un aguijón, quítamelo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Dios le quitó al apóstol Pablo el aguijón? No, porque Dios no es experto en quitarte el problema. Dios es experto en fortalecerte en medio del problema. Y eso es lo que Dios ha hecho en este año de pandemia, fortalecerte en medio de las dificultades. Por eso tu vida tiene que tener siempre manifestaciones de Dios. Lo segundo que muestra el texto bíblico son sacrificios, porque este ha sido un año sacrificial. Claro que ha sido un año sacrificial. Lucas capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Seré breve. María, con casi 9 meses de embarazo, caminó 120 kilómetros. María, aquí las que han dado a luz y son mamitas me van a entender esto. Chicos, perdón, la conversa, o sea, no es con ustedes, es con las chicas. Las mujeres que me están escuchando este mensaje y que han dado a luz, saben que ustedes después del mes no sé qué, no se pueden acomodar en la cama. No hayan como acomodarse que de ladito, que para la derecha, que para la izquierda, que boca arriba, boca abajo no se puede. Duermen casi sentadas, el dolor de espalda, por aquí, por allá. Una mujer embarazada es, después del quinto, sexto mes, no haya ni a cómo acomodarse en la cama. María, con 8 meses de embarazo, caminó de Paipa a Bogotá. De Paipa a Bogotá. Y no en un terreno como el que ustedes están viendo. No en carretera pavimentada con doble calzada. O sea, María no caminó con doble calzada en carretera pavimentada. Eran por peñascos, eran por peñas, por abismos, por carreteras inhóspitas, con 9 meses de embarazo casi. Y aquí yo amo a la palabra del Señor, porque muestra que la Virgen María
caminó con casi 9 meses de embarazo 120 kilómetros por un terreno inhóspito. Y resulta que caminó para dar a luz al Señor Jesús. ¿Dónde dio a luz al Señor Jesús? En un pesebre. Ustedes se dan cuenta que al Señor Jesús lo rodea algo muy importante. La cruz era la peor muerte que el ser humano en esa época podía tener. Y el único niño nacido en un pesebre fue el Señor Jesús. Resumen, el Señor Jesús tuvo el peor nacimiento y el Señor Jesús tuvo la peor muerte. ¿Para qué? Para que usted y yo no tuviéramos ninguna razón para podernos quejar. ¿Ustedes saben qué es dar a luz con popó de animales al lado? Hermanos, seamos claros en algo. Si hoy en día nosotros peleamos porque vamos a la clínica, o sea, vamos a una clínica y la enfermera nos atiende tarde, que no nos hallaban la vena y nos chuzaron un brazo, que no le encontramos la vena, chusemos el otro brazo y te chuzan el otro brazo, y después que no te encontramos la vena aquí, que chusemos de otra parte, que chusemos y que no chusemos. Que tuve que quedarme en una clínica de noche y no había cobijas, que la atención en ese hospital es muy malo. María dio a luz en un pesebre con popó y orine de animales. Entonces, cuando usted y yo pensamos en eso, a ustedes le quitan la ganas de quejarse en medio de la pandemia. Hoy en día, nosotros nos quejamos de la atención en los hospitales. Y yo sé que algunos hospitales atienden muy mal, porque lo que hay que decirlo, hay que decirlo. Pero aquí la comparación es una comparación espiritual. ¿Dice la palabra del Señor que José y María se quejaron de lo que les tocó vivir? No. ¿Ustedes creen que pensando en que el Señor Jesús tuvo, el dueño del mundo, tuvo el peor nacimiento registrado en la Biblia y tuvo la peor muerte registrada en la Biblia y nunca se quejó? ¿Cuál es tu razón para quejarte en medio de la pandemia? O sea, el día que nazcas en un pesebre, el día que nazcas en un pesebre y que muras en una cruz, hablamos y te quejas de algo. Amada iglesia, yo estoy muy convencido que la palabra del Señor plantea situaciones como estas para que la iglesia deje de quejarse y empiece a agradecer. Pastor, pero algunos familiares murieron. Sí, hay que darle gracias al Señor. Pastor, pero algunas personas están enfermas. Sí, hay que darle gracias al Señor. Pastor, pero algunos hemos perdido el empleo. Sí, hay que darle gracias al Señor. Pero se nos han bajado las finanzas. Sí, hay que darle gracias al Señor. En la empresa nos bajaron el sueldo. Sí, hay que darle gracias al Señor, porque es que no has nacido en un pesebre y no vas a morir en una cruz. Cuando nosotros entendemos predicaciones como estas de esta manera, hay que darle gracias al Señor por lo que tenemos. Y este año, la iglesia ha quitado su mente del agradecimiento a Dios y ha empezado a quejarse del gobierno, que el gobierno no trae las vacunas, que el gobierno, y otros empiezan a pelear, que Dios, tú no me respondes, Dios, creí que tú me ibas a respaldar. Hermano, el mejor respaldo que nosotros podemos tener no es que Dios nos permita tener el empleo, no. El mejor respaldo es que aun cuando nos quiten a nosotros del empleo, Dios nos siga respaldando. Lo mejor que le pudo pasar a José y a María es que el ángel del Señor se les apareció en cada paso que tenían que dar. En cada paso que tenían que dar, el ángel del Señor se aparecía. En cada paso que tenían que dar, el ángel del Señor se les aparecía. Algunas veces traía noticias buenas, otras veces no tan buenas, pero la presencia del Señor siempre estuvo. La ventaja que nosotros tenemos cuando tenemos la presencia del Señor es que
estos actos de sacrificio, que este año para muchos ha sido un sacrificio muy grande. Lo mejor que nos puede pasar es que estos actos de sacrificio estén combinados con la presencia del Señor, porque Él nos fortalece. Lo segundo es eso, sacrificio. Lo tercero que muestra el texto bíblico son buenas noticias. Dios le anunció a José, a María, a los pastores y a los sabios de Oriente que Él estaba al control de la situación. Y eso la iglesia necesita entenderlo. Cuando todo está caótico, cuando todo está caótico y lleno de manifestaciones inesperadas, Dios demuestra que caminar con Dios será lo mejor que tendremos por hacer. Caminar con Dios. Y yo sé que algunas veces es difícil, amados, no me expliquen que yo lo sé. Algunas veces es difícil poder caminar con Dios en medio de la pandemia, pero Dios trae buenas noticias. ¿Quién se imaginaba que en esa época de tanta guerra, de tanta desolación, Dios iba a permitir que naciera el Salvador del mundo con un edicto de Herodes que quería matar a todos los niños? O sea, el niño que antes de nacer lo querían matar era este Jesucristo, era este niño Jesús. Y Dios permite que nazca en medio de la tragedia, porque nuestro agradecimiento es lo que hace que Dios actúe al final. Un corazón agradecido es lo que Dios está esperando de nosotros como hijos para Él poder mandar su bendición. Mira, esta pandemia nosotros podemos definir que ha dado para todas las cosas. Pero ¿sabes para qué ha dado esta pandemia también? Para nosotros poder demostrarle al Señor de qué estamos hechos. Y las manifestaciones de Dios nunca se van a ir de nosotros como iglesia cuando Dios vea un corazón agradecido. Y lo posterior o lo último, cuarto, que muestra el texto bíblico, es una advertencia. Y cuando nosotros pensamos en una advertencia, nosotros decimos, ¿por qué el pastor tiene la intención? Y yo creo que es Dios que colocó esta palabra en mi corazón. ¿Por qué Dios tiene la intención de colocar una advertencia en este último punto de predicación? Porque yo sí creo que esta pandemia ha dado para nosotros desorientarnos un poco. Y yo voy a leer, para mí y según mi concepto, el texto más triste que tiene este pasaje bíblico. Recordando que lo que el Señor nos ha mostrado hoy es manifestaciones de Dios. El ángel llegó. En medio de la crisis, el ángel llegó. Los segundos son sacrificios. María, con casi 9 meses de embarazo, recorrió 120 kilómetros. Buenas noticias. El ángel nunca y la presencia del Señor nunca les abandonó. Pero el cuarto punto de predicación es una advertencia. Y es la advertencia con la que Dios quiere que nosotros nos vayamos en este tiempo. Y en la siguiente, yo leo Lucas capítulo 2, versículo 7, en el cual la palabra del Señor dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Y después de la coma dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo peor que le puede pasar a la iglesia y que le puede pasar a una persona es que
no haya lugar para que en nuestros corazones nazca el Señor Jesús. Cuando usted y yo pensamos seriamente de este pasaje, estamos hablando de forma literal, que cuando José y María llegaron a buscar un lugar para que el niño Jesús naciera, no encontraron un lugar. Cuando usted piensa en esto, amados, es que el Salvador del mundo no tuvo dónde nacer. Y por eso, posteriormente, el Señor Jesús, con cerca de 31 años y medio, cuando algunas personas querían ser los discípulos de él les daba una orientación que fue lo mismo desde el nacimiento. Y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, háganlo. Pero recuerden que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús todo el tiempo les predicó de lo mismo. Los que lo estaban escuchando no quisieron entender que él siempre les predicó de lo mismo. El Señor Jesús cuando nació no tuvo un lugar en un mesón. Y en sus años de ministerio le dijo, si quieres síganme. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ustedes verán. ¿Sabes qué mensaje está dando el Señor Jesús? Que a Dios se le sigue por lo que Él significa, no por lo que Él proporciona o genera. Reitero, a Dios se le sigue por lo que Él significa, por lo que Él es en su esencia, no por lo que genera o por lo que Él proporciona. Entonces, si en el tiempo de pandemia algunas personas abandonan la fe, pues imagínate cómo está quedando el mensaje. Están demostrando que únicamente seguían a Dios cuando todo estaba bien. Si algunas personas se alejan de los diferentes lugares y recintos de congregación, están demostrando que lo que los mantenía no era el Señor. Lo que los mantenía era que Dios les mantenía el empleo. Y por eso, algunas veces, Dios permite que en nuestra vida pasen cosas. Y es con la firme y contundente, clara y única intención de poder hacernos ver a nosotros si es que nosotros verdaderamente le seguimos por lo que Él es o si nosotros le estamos siguiendo a Él por lo que Él nos da. Y es una línea muy delgada. ¿Ustedes creen que María deseó tener al Señor Jesús en ese pesebre? Hermanos, el ejemplo que les puse anteriormente. Si hoy nosotros nos quejamos de la atención de las clínicas, porque algunas clínicas son perversas en la atención, porque lo que hay que decirlo, no estamos defendiendo a las clínicas y a los hospitales. Algunas veces es que no hay recursos y pueden hacer lo que pueden hacer, eso hay que decirlo. Pero si usted y yo nos quejamos de algunas clínicas y hospitales, la pregunta que yo les hago es, ¿ustedes han leído alguna vez a José y a María quejándose de que su hijo haya tenido que nacer en medio del popó y del orine de animales? Hermanos, con mucho respeto, hoy nosotros tenemos medicina prepagada, hoy nosotros tenemos un lugar limpio, higiénico para que nuestros hijos nazcan. Hoy en día los pañales tienen control de humedad. Hágame el favor. Ay, misericordia, Cristo. Aleluya, Señor. Hoy en día, los pañales tienen control de humedad para saber, papi y mami, cuándo requiere de cambio de pañal. Mira, a mí me da mucha risa porque la traducción que encontramos casi en todas las versiones es que al Señor Jesús lo envolvieron en un pañal. Las buenas telas y los buenos abrigos estaban en los mesones, donde el Señor Jesús no pudo entrar en el vientre de la Virgen María y de José. O sea que esa traducción de que el Señor Jesús lo envolvieron en un pañal no era hoggies, no era pequeñín, no era nada de esta vaina.
Era un trapo viejo, por ahí envolvieron a ese muchacho en eso. En cualquier pedazo de trapo lo envolvieron. De que pañales, dice la traducción. Usted y yo sabemos que eso no fue un Huggies. Un Huggies del rojo, pastor. No, un Winnie. No, eso no fue esa vaina. Eso fue un chiro ahí que se encontraron. Y yo sí creo que el mensaje es contundente y es claro. Cuando el dueño y salvador del mundo tuvo el peor nacimiento registrado en la Biblia, pero también tuvo la peor muerte registrada en la Biblia, a vos y a mí no nos pueden quedar ganas de quejarnos. Este ha sido un año en el que ahorita yo voy a orar, agradecer por este fin de año, claro que sí, pero mi oración va a estar direccionada, y lo digo, en pedirle perdón al Señor, porque este ha sido un año en el cual Dios sí ha estado y Él sí te ha cuidado, pero los hijos de Dios nos hemos quejado mucho. Los hijos de Dios nos hemos quejado mucho porque ya no hay plata, porque no hay empleo, porque no hay un lugar donde congregarnos. Nosotros que perdimos el lugar de congregación, porque se bajaron las finanzas, por el motivo que haya sido. Y este no ha sido un año en el cual Dios haya sido tan reconocido como otros años, sino que Dios ha sido increpado con nuestros reclamos. Señor, pero ¿por qué permites esto? Señor, pero ¿por qué esto a mí? Y no hemos entendido que Dios lo que está haciendo es puliéndonos en este año para poder pasarnos a un nivel de bendición diferente. Nunca en el registro bíblico pasó un desastre si después no vino una bendición. Nunca, nunca. ¿Y a algunas personas les ha tocado más duro que a otras en este año? Sí, claro que sí. Algunas personas llevan todo el año sin recibir sueldo, por ejemplo. Pero nunca pueden decir, pastor, yo me he acostado sin comer, porque Dios ha estado. ¿No será que en estos cortos minutos que me quedan, nosotros empezamos a pedirle perdón al Señor porque de pronto nos hemos quejado mucho de Él y hemos perdido el tiempo que teníamos para agradecerle en quejarnos, en pelear con la familia, en decirle, Señor, pero tú ¿por qué haces esto? ¿No será que tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de ver la pandemia? ¿Nos ha tocado duro? Sí, nos ha tocado duro. ¿Pero el Señor siempre ha estado? Sí. Dios siempre te ha cuidado. Permítame, hablando de la palabra advertencia, orar. Y voy a orar con el último versículo que Dios nos regala para este año 2020. Y aquí terminamos los domingos de este año. En 8 días domingo nos veremos, lógicamente. Pero es la manera que nosotros vamos a tener para en este tiempo poderle decir al Señor, perdóname, porque he ubicado mi pensamiento más en la queja y en el reproche y no en ver las bendiciones que tú has permitido que en este año lleguen a mi casa. La familia unida, más tiempo en casa, aún sin sueldo me sostuviste, aún cuando me recortaron el trabajo, siempre he tenido un plato de comida en la mesa. Eso hay que agradecerlo. Y el diablo ha trabajado de tan buena manera que nos ha colocado es andar pensando en otras cosas y en desviar nuestra mirada de donde tenemos que tenerla, en Dios. El diablo ha puesto los ojos del creyente en el gobierno. Ah, que el gobierno es muy malo. Pregunta que te hago y es bien capciosa. La pregunta que te voy a hacer es capciosa porque ya sabes cuál es la respuesta. Eh, ¿Algún gobierno en la Biblia fue bueno? Somos necios, ¿no? A ver, vamos despacito para que me entiendan y 2 minutos más y oramos. ¿Algún gobierno en la Biblia fue bueno? No, no. Entonces, ¿por qué pretendes que el gobierno de ahora sea bueno? Segunda pregunta. Cuando el gobierno era malo, como el de Poncio Pilato, gobernador, y Herodes, el rey pues de esa época, en la época del Señor Jesús hablando, cuando el gobierno era malo, los discípulos se dedicaban a quejarse del gobierno
o a hacer discípulos? Oiga, ¿cómo perdemos el norte de fácil, no? Perdón la palabra que voy a utilizar y les pido perdón por si algún hermano se ofende. Pero cómo nos dejamos embobar del diablo, ¿no? ¿No te das cuenta que los minutos que te la pasas peleando porque el gobierno se roba la plata o no se roba la plata, porque no hay inversión, porque vos no apareciste ni en Jóvenes en Acción, ni en Familias en Acción, ni en la acción de la familia, ni en los kits escolares? O sea, no apareciste en la lista del gobierno. O sea, te cobran los impuestos, pero no te dan ningún beneficio. Sí. Si vos le haces caso al diablo y te pones a pelear en eso, perdés el tiempo de estar en paz con Dios, perdés el tiempo de comunión, perdés el tiempo de oración. Es que la pregunta es breve. ¿Qué gobierno en la Biblia fue bueno? La respuesta es ninguno. Entonces, ¿por qué estás pretendiendo que el gobierno sea bueno para vos ser un buen creyente? Vos tenés que ser un buen creyente si el gobierno sea malo. Pastor, pero es que el gobierno le roba la plata. No perdas tú. O sea, el cristiano no puede perder de su cabeza que lo que tenemos que hacer es darle gloria y honra al Señor y hacer discípulos. Pastor, pero al gobierno hay que denunciarlo. Denúncielo, pero no pierda tiempo. Nosotros estamos aquí en la tierra, no estamos desconociendo nuestra condición coyuntural de país. No me vayan a tomar mal el mensaje, pero estamos perdiendo el tiempo. ¿Hubo un gobernante más malo que Faraón? ¿Un gobernante más perverso que Nabucodonosor? Y ustedes ven a Sadrán, Mesad y Abednego, ustedes ven a Daniel, ustedes ven a esta gente perdiendo el tiempo, haciendo discípulos, orando. Así es que se sobrepasan las crisis. Y nosotros creo que nos hemos dejado llevar por el emocionalismo y por el contagio este de la internet para empezar a perder el tiempo y dejar de agradecer por cosas que siempre hemos tenido que agradecer. Y es el milagro de estar vivos. Iglesia, oremos, pidiéndole perdón al Señor porque este año nos hemos quejado mucho. Que otra vez esa cuarentena. Que nos encierran. Pero que cómo así. Pero que María caminó 120 kilómetros. Se fue de Paipa a Bogotá por un camino hostil, inhóspito. Un camino que no cooperaba para cumplir la voluntad del Señor. Iglesia, que el Señor nos ayude. Le oramos por este año y le agradecemos al Señor, pero le pedimos perdón porque nos hemos quejado, quizá más de lo que le hemos agradecido. Y nada más el milagro de estar vivos y respirando es un milagro para agradecerle al Señor. Oremos. Papá, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el cual es el único digno y merecedor de la exaltación y el reconocimiento de nosotros como iglesia y como tus hijos. Lo primero que elevamos es una oración de perdón, porque hemos abandonado nuestra creencia en ti y nuestro agradecimiento y lo hemos cambiado por quejas. Claro que ha sido un año duro, no lo estamos desconociendo, pero nunca en la Biblia un tiempo duro no pasó y atravesó su momento en el cual después se convirtiera en un tiempo de bendición y de productividad para tus hijos, para nosotros que somos tu iglesia. Te pedimos de todo corazón que tú nos bendigas en este tiempo. Te pedimos de todo corazón que tú nos ayudes. Te pedimos de todo corazón que este tiempo sea un tiempo de agradecerte. Padre, yo clamo a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús, para que en los 4 días que quedan del año, tú puedas sorprender, Padre Celestial, a las familias de la iglesia. Destraba lo que tengas que destrabar. Abre puertas y conductos y canal de bendición para las personas que requieren de ti. Yo clamo a ti en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que este tiempo que nos queda de año sea un tiempo en el cual, Padre Celestial, tú te puedas glorificar, Señor. Yo pongo delante de ti, Padre Celestial, cada corazón para que seas tú, Padre Santo, encargado de poder gobernar sobre cada una de nuestras acciones. Que tú nos puedas sorprender en el tiempo que queda para que este año culmine. En tu santo y único nombre te agradecemos, porque empezamos este año, Padre Celestial, de una manera en la cual nunca imaginamos, con una pandemia que nos aglutinó y nos encerró en casa,
pero que nos dio la posibilidad, Padre Celestial, de poder adorarte desde nuestros lugares, Padre Celestial, en los cuales estábamos. Gracias porque tenemos viva a nuestra familia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, oramos a ti, Padre Celestial. Amén y amén, Señor.